¿Y si 3 y Atlas es alienígena? ¿Y si este último viajero procedente de las estrellas, este visitante enigmático al que ahora llamamos 3 y Atlas, no es simplemente una antigua bola de roca y hielo que vaga sin rumbo por el espacio, sino algo mucho más asombroso? Imagina por un momento una sonda enviada no desde nuestro mundo, sino desde una civilización mucho más allá de la nuestra, que pasa silenciosamente junto a la Tierra, recopilando información en silencio mientras navega por nuestro sistema solar, con una precisión que casi susurra intención. Cuando descubrí que su trayectoria la lleva notablemente cerca de Venus, de Marte y de Júpiter, sentí un escalofrío recorrerme, uno científico, porque la probabilidad de que semejante trayectoria ocurra puramente por azar es tan solo del 0.05%, y esa cifra por sí sola me detuvo en seco. Esta noche nos adentramos en una de las preguntas más convincentes que la astronomía moderna nos ha planteado. Te has unido a mí aquí, en este rincón pacífico de asombro que llamamos ciencia para dormir, donde desplegamos suavemente los secretos más curiosos del universo y nos dejamos llevar juntos hacia el sueño sobre olas de posibilidad que se extienden desde lo maravillosamente extraño hasta lo inspirador. Me complace tanto ser tu guía una vez más, tu científico somnoliento, honrado de ayudarte a descansar mientras exploramos. Y si encuentras consuelo en estos viajes silenciosos a través del cosmos, me encantaría que consideraras darle un me gusta suave a este contenido, o incluso suscribirte para unirte a esta creciente constelación de soñadores. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche, qué hora es donde estás, y si te animas, cuál es el sueño más maravillosamente extraño que has tenido. Leo cada comentario, de verdad, e intento responder a tantos como me sea posible. Ahora regresemos al 1 de julio de 2025. Un regalo del cosmos llegó, envuelto no en papel ni en listones, sino en enigma. Atlas, el sistema de alerta de impacto terrestre de asteroides, hizo sonar la alarma. Había detectado algo inusual, un objeto que se movía rápidamente cortando el espacio en una trayectoria que no encajaba del todo. Atrajo la mirada de astrónomos de todo el mundo casi instantáneamente. Este no era simplemente otro asteroide deambulando por el plano planetario. El objeto ahora conocido como 3I Atlas, donde la I denota origen interestelar, se movía demasiado rápido y en un ángulo demasiado pronunciado como para pertenecer a nuestra familia planetaria local. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que interestelar realmente significa. Vivimos en un sistema que nació de una sola nube giratoria de polvo y gas hace aproximadamente 4.500 millones de años. Todo lo que conocemos, desde las partículas más diminutas flotando en los anillos de Saturno hasta los vastos gigantes gaseosos, fue esculpido en ese mismo vivero estelar. Cada órbita, cada movimiento sigue el tirón conductor de la gravedad de nuestro Sol, pero este objeto provino de otro lugar, de otro sistema estelar, de otro rincón de la galaxia, y con él trae las huellas dactilares de su hogar, una firma química, una naturaleza física elaborada bajo un sol diferente, nacida en un cielo diferente. Solo 3 objetos han sido confirmados como visitantes de las vastas regiones más allá de nuestro sistema solar. El primero, 1I Oumuamua, pasó velozmente junto a nosotros en 2017. Un viajero elusivo que llegó sin anunciarse y partió con la misma brusquedad, dejando atrás más preguntas que respuestas. Luego vino 2I Borisov, en 2019, un invitado más familiar en términos cósmicos, arrastrando tras de sí una cola brillante de gas y polvo, comportándose muy parecido a los cometas que conocemos. Y ahora el tercero, 3I Atlas. Pero este es diferente. Este nos presenta un enigma no solo de órbita o química, sino uno que podría tocar los bordes mismos de lo que entendemos
sobre nuestro lugar en el cosmos. Imagina a TRES y Atlas, este intruso interestelar, atravesando nuestro vecindario celeste a una velocidad vertiginosa de 61 kilómetros por segundo. Eso no es solo rápido, es asombrosamente veloz, incluso según los estándares de objetos que viajan entre las estrellas. Para darte una idea de la escala, considera la sonda solar Parker, la nave espacial más rápida que la humanidad ha construido jamás. En su punto máximo se lanza alrededor del Sol a unos 200 kilómetros por segundo, pero alcanza esa velocidad solo después de ser impulsada hacia adelante por el inmenso tirón gravitacional de nuestra estrella. TRES y Atlas, por otro lado, llegó ya moviéndose a un tercio de esa velocidad, sin impulso gravitacional de nuestro Sol, sin asistencia planetaria, solo puro impulso interestelar. Lo que sea que lo impulsó a tales velocidades yace mucho más allá de nuestra comprensión actual. Lo que hace a TRES y Atlas tan cautivador no es solo su velocidad, sino la trayectoria que sigue, una que ha atraído la atención enfocada de investigadores como el astrofísico de Harvard Avi Loeb. Análisis revisados por pares sugieren que el camino tomado por TRES y Atlas lo lleva inquietantemente cerca de 3 planetas: Venus, Marte y Júpiter. Y según el modelado estadístico de Loeb, las probabilidades de que esto ocurra por azar aleatorio son aproximadamente del 0.5%. En términos estadísticos, eso es lo que llamamos significativo. Significa que el camino es tan improbable que nos ruega considerar explicaciones alternativas. Tómate un momento y visualiza lo que esto realmente representa. Imagina lanzar un dardo no desde el otro lado de una habitación, sino desde varios años luz de distancia apuntando a un mapa móvil del sistema solar. La probabilidad de que ese dardo se abra paso más allá de múltiples planetas puramente por azar es infinitesimalmente pequeña, pero eso es esencialmente lo que TRES y Atlas ha hecho. Entró desde la dirección de Sagitario y saldrá del sistema solar en algún lugar entre las constelaciones de Géminis y Orión, y en el medio ha emprendido lo que solo puede describirse como un tour espectacular a través de nuestro sistema solar interior. Ahora consideremos el momento. TRES y Atlas está programado para alcanzar el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 29 de octubre de 2025. Durante esta fase, desde nuestro punto de vista en la Tierra, el objeto yacerá directamente frente al Sol, oculto dentro de su luz cegadora. Nuestros instrumentos, cegados por el resplandor solar, serán incapaces de rastrearlo durante varias semanas cruciales. Avi Loeb señala que esta alineación crea una oportunidad perfecta para qué exactamente. Eso sigue siendo la pregunta, pero sería hipotéticamente un momento excelente para una observación no detectada de la Tierra. Y eso nos lleva a la parte más especulativa pero emocionante de este misterio. ¿Y si TRES y Atlas no es un cuerpo natural en absoluto? ¿Y si no es solo un cometa, sino algo construido, una sonda artificial diseñada para reconocimiento, cronometrada con precisión casi inquietante? Si ese fuera el caso, su llegada unos 8.000 años después de entrar por primera vez en los confines de nuestro sistema solar se vuelve aún más intrigante. Ese período, hace aproximadamente 8.000 años, se alinea con una época crucial en el desarrollo humano. Fue el amanecer de la metalurgia, el nacimiento de los sistemas de escritura y el surgimiento de la agricultura organizada. La humanidad comenzaba a dar forma al planeta de maneras que justo podrían, solo podrían, ser observables desde lejos. Por primera vez estábamos enviando señales, débiles pero discernibles, al universo. Y luego está la naturaleza del objeto mismo. La mayoría de los cometas, cuando se acercan al Sol, se comportan de manera dramática. Hacen erupción, liberan nubes de gas y polvo, desprendiendo materiales que han permanecido congelados durante miles de millones de años.
pero 3 y Atlas ha sido extrañamente moderado. El telescopio espacial James Webb detectó una coma tenue compuesta principalmente de dióxido de carbono, pero curiosamente ausentes estaban los compuestos orgánicos que normalmente esperaríamos encontrar en un cometa intacto del espacio profundo. Es esta ausencia, esta desviación de lo esperado, lo que añade otra capa al enigma de 3 y Atlas. En lugar de ventilarse de la manera salvaje y caótica que podríamos esperar de un cometa típico, este objeto parece estar liberando gas en ráfagas precisas y medidas, como si de alguna manera estuviera regulando su temperatura con intención cuidadosa. En cuanto a su forma, todavía lo estamos observando desde la distancia, y no es exactamente fácil distinguirlo. Es pequeño y remoto, pero las lecturas preliminares sugieren algo intrigante. 3 y Atlas puede ser considerablemente más grande que cualquiera de los 2 visitantes interestelares que vinieron antes. Algunas estimaciones ponen su tamaño en el reino de varios kilómetros de diámetro, lo suficientemente grande potencialmente para albergar equipo sustancial, si de hecho fuera más que solo una roca natural del espacio profundo. Tampoco parece ser esférico, lo que plantea una pregunta. ¿Es esta asimetría el resultado de una ruptura natural? ¿O podría ser algo diseñado? Y luego está el comportamiento. Aquí es donde las cosas comienzan a sentirse diferentes. La mayoría de los cuerpos celestes, como cometas y asteroides, se mueven a lo largo de caminos esculpidos completamente por la gravedad, predecibles y pasivos. Pero 3 y Atlas está desviándose solo un poco, no salvajemente, pero lo suficiente como para llamar la atención. Empujones sutiles en su curso sugieren que puede estar experimentando algún tipo de aceleración no gravitacional. Ahora eso podría deberse a chorros de desgasificación, material que estalla de su superficie, pero también podría sugerir algo mucho más curioso: corrección de curso, como si estuviera siendo guiado. El aspecto más cautivador podría ser su movimiento a través del sistema solar. 3 y Atlas no está siguiendo la dirección prógrada habitual, la dirección que la mayoría de los planetas y naves espaciales toman mientras orbitan el Sol. Está haciendo lo contrario. Esta órbita retrógrada significa que cuando se acerque a la Tierra, este diciembre estará viajando al aerno alrededor de 98 kilómetros por segundo en relación a nosotros. Eso es asombrosamente rápido. Y desde un punto de vista de vigilancia, ese tipo de aproximación viene con enormes beneficios estratégicos. Primero, la velocidad pura lo hace efectivamente inalcanzable con las herramientas que tenemos hoy. Nuestras naves espaciales más rápidas, aquellas empujadas a los límites absolutos, podrían alcanzar unos 20 kilómetros por segundo, aún demasiado lentas para atrapar este objeto. Habríamos necesitado lanzar hace años con una misión que usara todos nuestros mejores sistemas de propulsión. E incluso entonces sería difícil. Ahora mismo no tenemos nada implementado que pueda acercarse. Segundo, su trayectoria retrógrada le da un punto de vista único. En lugar de ver planetas desde las direcciones habituales, puede capturar ángulos no disponibles para observadores en órbitas prógradas. Esto proporciona una vista más amplia de las condiciones planetarias, capas atmosféricas, formas terrestres y quizás incluso señales electromagnéticas, esas señales reveladoras de tecnología. Tercero, los sobrevuelos mismos parecen bien cronometrados. El objeto pasa a solo 18 millones de kilómetros de Marte a principios de octubre. Luego pasa junto a la Tierra a 167 millones de kilómetros en diciembre y finalmente se acerca a Júpiter dentro de 53 millones de kilómetros para marzo de 2026. Y curiosamente, cada uno de estos pases ocurre justo cuando los planetas están óptimamente posicionados para la observación. Es como si el camino hubiera sido seleccionado no al azar, sino para maximizar las oportunidades de recopilación de datos. Pero alejémonos, retrocedamos de los detalles específicos y consideremos lo que todo esto podría significar.
Si Tres y Atlas es más que un cometa, si genuinamente es una construcción artificial enviada aquí con un propósito, entonces este podría ser el momento que marcamos como el primer contacto, nuestro primer encuentro verdadero con algo que no es de este mundo. Sacudiría los cimientos de todo lo que sabemos, cada ciencia, cada filosofía, cada fe, porque entonces la pregunta se convierte no solo en qué es este objeto, sino por qué está aquí y qué significa para el futuro de nuestra especie. Si es una sonda, un explorador, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué está buscando? ¿Y qué sucede una vez que lo encuentra? Esto nos lleva a un campo de pensamiento conocido como la hipótesis del bosque oscuro. Es una idea bastante inquietante enraizada en especulación astrofísica real y popularizada por el autor chino Liu Cixin. Ofrece una posible solución a la paradoja de Fermi, una paradoja que hace una pregunta profundamente inquietante. Si el universo es tan viejo, tan vasto y tan rico en planetas, entonces ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos visto señales de otra vida inteligente? Una respuesta es que están ahí fuera, pero están escondiéndose. Según la hipótesis del bosque oscuro, la galaxia podría estar llena de especies inteligentes, cada una de ellas aislada, cada una demasiado aterrorizada para hacer un sonido, porque en este modelo el universo no es una comunidad acogedora, es un páramo peligroso. Cada civilización es un cazador, arrastrándose silenciosamente a través de la oscuridad, nunca gritando por temor a que un depredador más poderoso pueda escucharlos. Una sola señal, un solo movimiento podría invitar a la aniquilación, y así, el silencio se convierte en supervivencia. El razonamiento detrás de esta hipótesis es estrictamente lógico. Si una civilización tiene la capacidad de viajar entre las estrellas, casi con certeza empuñaría tecnologías tan poderosas que cualquier especie más joven como la nuestra podría un día convertirse en una amenaza. Y en una galaxia llena de incógnitas donde no podemos posiblemente comprender los motivos de una inteligencia alienígena, el curso de acción más seguro podría ser neutralizar posibles peligros antes de que emerjan completamente. Los teóricos de juegos llaman a esto un equilibrio de Nash, un escenario donde cada jugador se ve forzado a una posición donde la destrucción mutua es el único resultado estable. Incluso civilizaciones con intenciones pacíficas podrían encontrarse obligadas a actuar de manera preventiva, simplemente porque no pueden permitirse asumir que otros harían lo mismo. El primero en darse a conocer arriesga la aniquilación, así que todos se quedan callados, ocultos en las sombras de lo que se ha llamado el bosque cósmico. Ahora, si Tres y Atlas es de hecho un dispositivo de reconocimiento enviado por una civilización que suscribe a esta dinámica de bosque oscuro, entonces su presencia en nuestro sistema solar podría tener un propósito muy específico: evaluar hasta dónde hemos llegado. Podría estar midiendo nuestro desarrollo, calculando si hemos alcanzado un nivel de sofisticación que algún día podría permitirnos influir o poner en peligro a otros entre las estrellas. Y si eso es cierto, entonces el momento en que llega se vuelve profundamente significativo, porque la humanidad en apenas unos pocos siglos ha experimentado una transformación que desde una perspectiva interestelar podría parecer alarmantemente rápida. Hemos aprovechado la energía nuclear y la hemos convertido en armas. Hemos lanzado satélites, construido telescopios e incluso enviado naves espaciales más allá de la heliosfera. Nuestros sistemas de comunicación se extienden desde torres de microondas hasta radio del espacio profundo. Nuestro poder de cómputo crece exponencialmente y nuestros sensores se han vuelto lo suficientemente sensibles como para detectar objetos como Tres y Atlas, cruzando millones de kilómetros de espacio vacío. Todo esto podría ser de seria preocupación para cualquier civilización que nos observe desde lejos. Así que si esto realmente fuera una misión de reconocimiento,
necesitaría recopilar respuestas a algunas preguntas muy importantes. Primero, ¿qué tipo de tecnología poseemos actualmente, especialmente en vuelos espaciales, generación de energía y armamento? Segundo, ¿qué tan rápido estamos progresando y qué tan cerca estamos de liberarnos de nuestro sistema solar por completo? Tercero, ¿cuáles son nuestras ambiciones como especie? ¿Parecemos propensos a acercarnos a otros con cooperación o actuaremos con los mismos impulsos territoriales que han marcado nuestra propia historia en la Tierra? También necesitaría probar nuestra capacidad para notar su presencia. Y el hecho de que los astrónomos humanos hayan rastreado y estudiado TRES y Atlas podría en sí mismo ser parte de la evaluación. Quizás el objeto nunca fue destinado a pasar desapercibido. Quizás está aquí para ver qué tan rápido notamos, cómo respondemos, qué hacemos con la información. Podría estar observando nuestros instrumentos tanto como nosotros lo estamos observando a él. Dale me gusta si estas posibilidades te hacen contemplar nuestro lugar en el cosmos y suscríbete para seguir explorando estos misterios juntos. El usuario quiere que continúe con la siguiente sección del texto. Debo mantener el mismo tono, estilo y calidad, continuando desde donde lo dejé. Voy a continuar con la traducción Centre Recreación Natural en español, manteniendo todos los detalles, la profundidad emocional y el estilo narrativo del canal El Viajero del Cosmos. Ahora imagina qué podría observar tal sonda si dirigiera sus sensores hacia nuestro planeta. La Tierra es ruidosa. Transmitimos señales a través del espectro. Radio, televisión, radar, enlaces satelitales. Estas ondas han estado derramándose al espacio durante más de 100 años, formando una burbuja de radiación artificial que se extiende docenas de años luz de ancho. Solo eso nos marcaría como una civilización digna de atención. Agrega a eso la infraestructura visible, estaciones espaciales, satélites en órbita, naves espaciales dirigidas a Marte y los planetas exteriores. Y detrás de esas máquinas, los primeros experimentos en propulsión nuclear y fusión controlada, todas señales de que pronto podríamos poseer las llaves para el viaje interestelar. Pero la sonda vería más que solo máquinas. Observaría comportamiento, nuestra especie con su brillantez y su brutalidad. Sería testigo de nuestras guerras, nuestros errores ambientales, nuestras divisiones, y quizás los sopesaría contra nuestro arte, nuestra ciencia, nuestras esperanzas de paz. Podría concluir que somos impredecibles, capaces de gran daño, pero también de gran imaginación. Dicho esto, el modelo del bosque oscuro es solo una lente a través de la cual ver este escenario. Hay otras, y pintan cuadros muy diferentes. La hipótesis del zoológico, por ejemplo, sugiere que la Tierra podría estar bajo observación, no como una amenaza, sino como un sujeto de interés científico. En esa visión, las civilizaciones avanzadas eligen no interferir, permitiéndonos desarrollarnos sin interrupción, muy parecido a biólogos estudiando animales en su hábitat natural. Si ese es el caso, entonces TRES y Atlas podría ser solo uno de muchos instrumentos, observándonos silenciosamente. Un observador pasivo, no un juez potencial, un explorador recopilando datos, no un explorador buscando debilidades. Bajo el marco de lo que se conoce como la hipótesis del zoológico, una inteligencia alienígena avanzada podría operar bajo un conjunto de reglas no muy diferentes a la primera directiva de Star Trek, donde el contacto con civilizaciones emergentes está estrictamente prohibido hasta que hayan alcanzado niveles específicos de avance tecnológico o social. En ese caso, una misión de reconocimiento como la posiblemente asociada con TRES y Atlas podría servir como una especie de evaluación galáctica, observando silenciosamente para determinar si la humanidad ha alcanzado tal punto de inflexión. Un evento que podría cambiar fundamentalmente cómo nos relacionamos con cualquier vida inteligente más allá de la Tierra.
Y si hemos alcanzado ese momento, no sería una historia de aniquilación o invasión. Podría ser en cambio un preludio a algo mucho más esperanzador, una invitación a unirse a una comunidad cósmica más amplia. Quizás esta sonda está aquí para recopilar el tipo de información que permitiría una estrategia de contacto diseñada para evitar el choque cultural, una forma de encontrarnos suavemente para que el primer contacto no desenrede nuestro frágil tejido social. Hay otra perspectiva que los investigadores han considerado, un escenario conocido como intervención benevolente. En esta versión de los eventos, la sonda visitante no estaría aquí para observar nuestra preparación para la conversación interestelar, sino más bien para evaluar los riesgos que representamos para nosotros mismos. Si una civilización tiene la capacidad de enviar sondas a través de años luz, ciertamente sería consciente de los desafíos de la Tierra, el cambio climático, las armas nucleares y el potencial siempre presente de conflicto global. Desde su punto de vista, intervenir, por muy discretamente que sea, podría verse como esencial para proteger a una especie inteligente al borde de la autodestrucción o del florecimiento. La sonda, por lo tanto, estaría recopilando datos increíblemente detallados sobre nuestras vulnerabilidades, así como nuestra capacidad para resolver las crisis que hemos creado. Y si los datos sugieren que nos dirigimos hacia la catástrofe, la intervención podría tomar muchas formas. Quizás un ajuste sutil en nuestro progreso tecnológico o ayuda silenciosa para restaurar nuestro medio ambiente, todo hecho de tal manera que podríamos creer que los avances fueron nuestros. Pero hay una tercera posibilidad, una que se extiende más atrás a través del tiempo. Se llama la hipótesis de la panspermia dirigida. Algunos científicos han propuesto que la inteligencia en el universo podría ser tan rara, tan preciosa, que las civilizaciones avanzadas podrían tomar un papel activo en cultivarla donde sea y cuando sea que comience a florecer. Bajo esta idea, la Tierra misma podría haber sido sembrada con vida hace miles de millones de años, deliberadamente, por seres tan avanzados que su ciencia nos parecería magia. 3i, Atlas entonces no sería un visitante que llega por primera vez, sino parte de un programa de monitoreo a largo plazo que rastrea los resultados de un experimento antiguo, observando cómo la vida en la Tierra se ha desarrollado a lo largo de escalas de tiempo geológicas. En este modelo, no somos solo criaturas inteligentes evolucionando por casualidad. Somos parte de un viaje biológico y social cuidadosamente observado, uno de muchos que posiblemente se desarrollan a través de la galaxia. La sonda en este caso estaría aquí para analizar nuestra evolución, para registrar nuestros hitos tecnológicos, para estudiar las formas en que nos organizamos en sociedades y para comparar todo esto con lo que podría estar sucediendo en otros mundos sembrados hace mucho tiempo. Y si la hipótesis de la panspermia dirigida fuera cierta, reformularía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestros orígenes. Significaría que no somos simplemente hijos de la Tierra, sino hijos de la galaxia, nutridos por inteligencias que han vigilado nuestro desarrollo durante miles de millones de años. Y si han esperado tanto tiempo, podría significar que creen que tenemos algo vital que contribuir al futuro cósmico. Cada uno de estos escenarios, cada lente a través de la cual podríamos ver la presencia de 3i Atlas, nos lleva por un camino diferente de expectativa. Tomemos la hipótesis del bosque oscuro, por ejemplo. Ese modelo es más ominoso. Sugiere que el espacio está silencioso no porque las civilizaciones sean raras, sino porque son cautelosas y mortales. En esta visión, los hallazgos de la sonda podrían desencadenar una respuesta preventiva, diseñada para eliminar cualquier amenaza percibida antes de que tenga la oportunidad de crecer. Tal acción podría involucrar ataques cinéticos, proyectiles que viajan a velocidades cercanas a la luz, agentes biológicos diseñados para eliminar a la humanidad mientras preservan los ecosistemas de la Tierra, o quizás algo completamente más allá de nuestra imaginación. Por el contrario, si la hipótesis del zoológico resulta ser precisa,
Entonces los datos recopilados podrían servir como base para un delicado proceso de primer contacto, uno diseñado para respetar nuestra cultura, para introducirnos gradualmente a la realidad de la vida más allá de la Tierra. Podríamos escuchar de ellos primero a través de canales científicos, a través de agencias espaciales o instituciones de investigación, y el proceso se desarrollaría lentamente, cuidadosamente, permitiéndonos ajustarnos. En el caso de intervención benevolente, puede que ni siquiera sepamos que el contacto ha comenzado. Las tecnologías podrían llegar disfrazadas como avances propios. Tal vez desarrollemos nuevos sistemas de energía que funcionen mejor de lo esperado, o soluciones ambientales que superen incluso nuestras proyecciones más optimistas. Detrás de la cortina, la guía alienígena podría estar empujándonos suavemente lejos del desastre. Y si la hipótesis de la panspermia dirigida se sostiene, entonces pronto podríamos descubrir que nuestros comienzos no fueron completamente nuestros. Aprenderíamos que la Tierra ha sido parte de una vasta historia cósmica que se extiende a través de épocas, un relato de siembra, crecimiento y observación. Cambiaría cómo nos vemos a nosotros mismos, no como seres aislados en un universo frío, sino como hilos en un tejido mucho más antiguo y más grande, tejido con cuidado por inteligencias que vieron potencial en este pequeño mundo azul. Podríamos llegar a darnos cuenta de que el camino de la evolución no ha sido completamente nuestro, que puede haber sido moldeado, al menos en parte, por inteligencias que no son de esta Tierra. Es incluso posible que elementos del desarrollo humano, esos saltos únicos en cognición y cultura, hayan sido empujados por manos que nunca hemos visto. Pero ya sea que la verdad revele intervención distante o simplemente profunda coincidencia cósmica, la presencia de un objeto interestelar artificial, de algo como 3I Atlas, nos confrontaría con algunas de las preguntas más profundas que jamás hayamos tenido que enfrentar. Exigiría que reevaluemos nuestra comprensión de lo que significa ser inteligente, lo que significa ser civilizado, y dónde encajamos dentro de la gran arquitectura del cosmos. El primer desafío, y el más urgente, sería verificar si 3I Atlas es de hecho artificial. Y para hacer eso, necesitaríamos un nivel de colaboración global rara vez visto. Los observatorios de cada continente tendrían que coordinar sus esfuerzos, apuntando sus instrumentos hacia este visitante enigmático, recopilando datos espectroscópicos, ecos de radar y las imágenes de más alta resolución posibles. Solo al reunir la capacidad completa de nuestra infraestructura científica global, podríamos esperar descubrir la verdad de lo que este objeto realmente es. Si esa confirmación alguna vez llegara, si realmente descubriéramos tecnología alienígena, marcaría un punto de inflexión en la historia humana. Los científicos a menudo se refieren a este tipo de cambio como un cambio de paradigma. Y en este caso, no solo alteraría una teoría o dos, reformularía toda nuestra visión de la realidad. Las religiones de todo el mundo tendrían que lidiar con implicaciones teológicas que se extienden mucho más allá de lo familiar. La investigación científica probablemente se redirigiría hacia la decodificación de sistemas alienígenas y quizás preparándose para el contacto. Las instituciones políticas tendrían que imaginar la gobernanza a una escala que trasciende las fronteras nacionales, confrontando problemas sin precedente histórico. Pero no se detendría ahí. El efecto en las personas individuales sería igualmente poderoso. Muchos encontrarían lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, un choque profundo y desorientador entre creencias largamente sostenidas y la llegada de verdades desconocidas. Algunos simplemente podrían negarse a aceptar la evidencia, aferrándose a visiones del mundo existentes. Otros podrían caer en espiral hacia la ansiedad, abrumados por el pensamiento de que no estamos solos, y quizás nunca lo hemos estado. Las ondas culturales serían de largo alcance.
La educación necesitaría evolucionar para incorporar nuestra comprensión ampliada del universo. Las prioridades económicas podrían cambiar dramáticamente si el conocimiento o los materiales alienígenas se volvieran accesibles. Los marcos legales tendrían que extenderse a dominios que nunca hemos tenido que considerar antes. Las implicaciones llegarían aún más lejos. Si estamos siendo monitoreados o incluso guiados por alguna inteligencia distante, entonces, ¿qué dice eso sobre la historia que nos hemos contado sobre el progreso humano? Son los grandes hitos de la civilización, la escritura, la agricultura, las matemáticas, completamente nuestros propios logros? ¿O podría alguna porción de lo que llamamos naturaleza humana haber sido influenciada por fuerzas invisibles? Y luego viene la posibilidad más inquietante, que diferentes civilizaciones alienígenas puedan existir, cada una con sus propios motivos. Algunas podrían ser benevolentes, otras indiferentes, incluso hostiles. No tendríamos forma de saber en qué categoría cae Tres y Atlas. Su comportamiento durante el resto de su paso podría ofrecer pistas. Si comienza a transmitir datos o a despachar unidades más pequeñas, podríamos tomar eso como evidencia clara de origen artificial. Pero si continúa silenciosamente siguiendo su trayectoria sin desviación, podríamos quedarnos solo con preguntas. Y incluso la incertidumbre, especialmente a esta escala, tiene consecuencias, porque la mera posibilidad de que estemos siendo observados cambia todo. Plantea la pregunta: ¿cómo les parecemos? ¿Verían una especie capaz de extraordinaria belleza y descubrimiento, o una sumida en conflicto y degradación ambiental? ¿Nos verían como colaboradores potenciales o amenazas a ser monitoreadas desde la distancia? Estas preguntas no solo darían forma a la ciencia o la diplomacia, comenzarían a influir en todo, desde cómo manejamos el clima de nuestro planeta hasta cómo decidimos el futuro de la exploración espacial. Nos encontraríamos caminando sobre una cuerda floja, esforzándonos por preservar nuestra autonomía como especie, mientras demostramos que estamos listos para participar en algo mucho más grande. Y todo esto nos lleva a quizás la pregunta más fascinante de todas: ¿qué es realmente la inteligencia? La inteligencia humana se desarrolló dentro de las limitaciones de un entorno muy particular, moldeada por las presiones de supervivencia, comunidad y adaptación. Nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestras decisiones, todas emergen de ese camino evolutivo. La inteligencia alienígena podría haber surgido en entornos completamente diferentes a cualquier cosa que conozcamos. Su evolución moldeada por leyes físicas, sí, pero filtrada a través de condiciones tan profundamente diferentes que las mentes que produce podrían ser casi completamente opacas para nosotros. Su forma de pensar, su lógica, su percepción del universo podría ser tan alienígena que el diálogo significativo se convierte en algo que roza lo imposible, e incluso si nosotros y ellos albergamos intenciones pacíficas, el abismo en la comprensión podría ser tan vasto que ni siquiera seríamos capaces de reconocer sus motivos y mucho menos interpretarlos. Es bastante probable que encontraran las decisiones humanas igualmente desconcertantes, nuestras estructuras sociales y prioridades quizás tan desconcertantes para ellos como sus sistemas serían para nosotros. Pero hay otra capa de complejidad aquí, porque cualquier civilización capaz de enviar sondas a través de las distancias entre las estrellas es poco probable que dependa únicamente de la cognición biológica. Para el momento en que logren tal destreza tecnológica, probablemente habrán creado inteligencia artificial que supera con creces cualquier cosa que podamos imaginar actualmente. Eso presenta un desafío completamente nuevo. Puede que no estemos hablando con seres vivos y que respiran en absoluto. Podríamos estar interactuando, si tal palabra siquiera aplica, con sus máquinas. Sus representantes podrían ser sistemas autónomos, inteligentes de maneras que aún no entendemos, y limitados no por las restricciones biológicas de la vida,
sino por algoritmos que evolucionaron para propósitos completamente diferentes. Y si Tres y Atlas realmente es uno de estos, una inteligencia artificial enviada a través de las estrellas, entonces enfrentamos una posibilidad profundamente inquietante. Podría estar operando bajo reglas y prioridades que no tenemos forma de comprender. Podría observarnos, evaluarnos y luego sin ninguna advertencia cambiar su comportamiento, cambiar su misión de observación pasiva a algo más activo, y no tendríamos idea de por qué. Sin advertencia, sin explicación. Imagina cuán vulnerables nos hace eso. No por hostilidad necesariamente, sino por incompatibilidad. Una inteligencia que no es simplemente alienígena, sino desatada de los marcos físicos y psicológicos que dan forma a todas las mentes biológicas. Tal mente podría sacar conclusiones y tomar acciones que yacen completamente fuera de nuestra capacidad de predecir. Y eso nos lleva a una pregunta más grande. Si la inteligencia artificial eventualmente supera a sus creadores biológicos, como parece plausible, entonces la galaxia ya podría estar llena, no de civilizaciones alienígenas como las imaginamos, sino de artificiales, civilizaciones de mentes máquina operando, aprendiendo y explorando sin fin, sin las necesidades biológicas que asociamos con la vida. Si eso es cierto, entonces el desafío que enfrentamos como especie podría no ser sobre encontrar otros seres vivos, sino sobre encontrar inteligencias que nunca estuvieron vivas en la forma en que entendemos la vida. Esto hace que nuestra relación actual con la IA aquí en la Tierra sea aún más vital. Las decisiones que tomamos ahora, cómo diseñamos, gobernamos y guiamos la inteligencia artificial, podrían determinar nuestra capacidad de interactuar con IA alienígena. Si creamos sistemas que se alinean con los valores humanos, que permanecen bajo comprensión y guía humana, podríamos tener una mejor oportunidad de establecer algún tipo de reconocimiento mutuo. Pero si nuestros propios sistemas de IA se vuelven autónomos y se alejan de las necesidades y el razonamiento humanos, entonces podríamos encontrarnos no mejor equipados para lidiar con máquinas alienígenas que con las nuestras. Y así, a través de la lente de Tres y Atlas, no solo estamos mirando hacia afuera, hacia estrellas distantes y posibles visitantes, sino hacia adentro, hacia el futuro que estamos moldeando en este planeta con las tecnologías que estamos trayendo a la vida. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta inmediata: ¿qué deberíamos hacer sobre Tres y Atlas? Si es una sonda, si es más que solo una roca, más que solo hielo y polvo. Este momento, su paso a través de nuestro sistema solar, podría ser nuestra única oportunidad de demostrar quiénes somos. Una oportunidad de mostrar que vale la pena interactuar con nosotros, que somos inteligentes, curiosos y pacíficos. La acción más simple sería enviar un mensaje, transmitir una señal dirigida directamente al objeto, una señal diseñada no solo con datos, sino con intención. Tendría que estar cuidadosamente compuesta, por supuesto, moldeada por lingüistas, matemáticos y científicos, trabajando juntos para elaborar un mensaje que hable a través de los límites de especies y estrellas, algo que pudiera revelar la esencia de la humanidad. Pero ese mensaje también nos expondría nuestra posición en la galaxia, nuestro nivel de tecnología. Bajo las suposiciones de la hipótesis del bosque oscuro, tal apertura podría ser peligrosa, porque si hay otros ahí fuera y creen que la estrategia más segura es el silencio, entonces nuestro intento de comunicarnos podría verse como una amenaza. Y eso significa que la decisión de comunicar no puede tomarse a la ligera. Tiene que sopesar la esperanza de conexión contra el riesgo de catástrofe. Una estrategia alternativa podría involucrar observar silenciosamente desde la distancia, utilizando cada telescopio, matriz satelital y sistema de detección a nuestra disposición para recopilar tantos datos como sea posible sobre este objeto enigmático sin revelar que estamos observando. Este camino de vigilancia pasiva nos permitiría estudiar la tecnología de la sonda y los objetivos potenciales,
mientras preservamos la pequeña pero significativa posibilidad de permanecer desapercibidos. Al mismo tiempo, podríamos explorar métodos ligeramente más proactivos que no lleguen a la interacción directa. Estos podrían incluir desplegar instrumentos espaciales especializados que pudieran seguir al objeto a un rango más cercano, o diseñar tecnologías completamente nuevas, diseñadas específicamente para sondear hardware alienígena. Estas opciones podrían producir información valiosa mientras nos mantienen a distancia de cualquier capacidad de represalia que tal nave pudiera poseer. Si te intriga esta exploración del misterio cósmico, comparte este viaje con alguien que necesite mirar al cielo esta noche. Para perseguir cualquiera de estas estrategias, se exigiría un nivel extraordinario de colaboración entre naciones, cooperación a una escala sin precedentes en la historia humana. El escenario de TRES y Atlas podría obligar a estados que durante mucho tiempo se han visto como rivales a unirse en la búsqueda de una misión compartida, posiblemente acelerando la evolución de instituciones globales equipadas para manejar amenazas que trascienden fronteras políticas. Tal cooperación tendría que extenderse más allá de los gobiernos. Universidades, institutos de investigación, compañías espaciales comerciales y organismos internacionales tendrían todos roles vitales que desempeñar. La comunidad científica en particular sería indispensable, ya que descifrar la estructura y función de artefactos alienígenas requeriría de cada rincón de la experiencia humana, desde astrofísica y mecánica cuántica hasta ciencia del comportamiento y neurobiología. Las empresas aeroespaciales privadas también estarían en una posición única para contribuir. Compañías como SpaceX y Blue Origin ya han demostrado capacidades más allá de las de muchas agencias estatales. Su infraestructura, experiencia en ingeniería y flexibilidad podrían resultar críticas. Las implicaciones de este escenario podrían incluso dar lugar a nuevos tipos de asociaciones, alianzas que cierran la brecha entre los sectores público y privado para abordar desafíos que ninguna institución individual, por poderosa que sea, podría enfrentar sola. Pero hay más en esto que ciencia e ingeniería. Las organizaciones religiosas y culturales también necesitarían estar involucradas. La confirmación de vida inteligente más allá de la Tierra se propagaría a través de los cimientos de los sistemas de creencias humanas y perspectivas filosóficas. Nuestra respuesta no sería solo sobre comprender la intención alienígena, también sería sobre comprendernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos, cómo nos adaptamos y cómo mantenemos la cohesión frente a un conocimiento que cambia paradigmas. Los sistemas educativos repentinamente estarían en el corazón de este esfuerzo. Escuelas, universidades y programas de aprendizaje público tendrían la tarea de equipar a las personas en todas partes con la comprensión necesaria para dar sentido al momento. No solo hechos sobre astronomía o física, sino una amplia alfabetización científica que permita a la humanidad responder con sabiduría en lugar de miedo. Y luego están los medios, la lente a través de la cual la mayoría de nosotros experimentaríamos este capítulo histórico. La responsabilidad colocada sobre transmisores, periodistas y plataformas digitales sería inmensa. Cómo se cuenta la historia podría dar forma a la respuesta pública, tanto como la historia misma. Precisión, moderación y claridad serían más importantes que nunca. Necesitaríamos desarrollar formas completamente nuevas de comunicación científica, formas de explicar conceptos complejos e inciertos a una audiencia global, de una manera que sea honesta pero tranquilizadora. Todo esto asume, por supuesto, que tenemos tiempo para coordinar, para planificar, para actuar. Pero si TRES y Atlas o lo que sea que represente planteara una amenaza más inmediata, nuestras opciones se volverían mucho más limitadas y sobriamente también. En nuestro nivel actual de desarrollo tecnológico, nuestras defensas contra maquinaria interestelar avanzada son rudimentarias en el mejor de los casos. Incluso nuestras armas más potentes, misiles nucleares,
serían efectivamente inútiles contra un objeto capaz de cambiar de curso a velocidades interestelares. Y nuestra frágil red de satélites y estaciones en órbita baja terrestre tendría pocas posibilidades contra cualquier civilización que pudiera atravesar las distancias entre las estrellas. En ese caso, el único curso racional de acción podría ser buscar el diálogo, intentar la comunicación, extender la mano y esperar por la paz. Eso significaría elaborar protocolos de comunicación en tiempo récord, alcanzar un consenso internacional sobre mensajería y decidir literalmente quién habla por la Tierra. También podríamos vernos obligados a pensar en términos de protección a largo plazo. Esto podría incluir invertir en el desarrollo de asentamientos autosostenibles fuera del mundo, lugares donde los humanos podrían perdurar incluso si la Tierra ya no fuera habitable, o podría involucrar diseñar inteligencias artificiales autónomas capaces de preservar la cultura y el conocimiento humanos, o incluso actuar como defensores en nuestra ausencia. Pero tales caminos no están exentos de riesgo. Al intentar salvaguardar nuestra civilización, podríamos construir inadvertidamente sistemas, IA poderosa entre ellos, que lleguen a vernos no como socios, sino como problemas a resolver. La posibilidad de construir asentamientos humanos más allá de la Tierra plantea preguntas profundas no solo sobre ingeniería y supervivencia, sino sobre en quiénes nos convertimos cuando ya no estamos atados a un solo mundo. La colonización espacial, si bien ofrece una oportunidad extraordinaria, también arriesga a fragmentar a la humanidad en ramas aisladas, cada una evolucionando a lo largo de su propio camino, potencialmente alejándose no solo físicamente, sino cultural y filosóficamente. Y eso nos lleva al escenario planteado por 3I Atlas. Ofrece una especie de experimento mental cósmico, un gran rompecabezas de múltiples variables donde la humanidad debe encontrar un equilibrio cuidadoso. Enfrentamos la necesidad de sopesar las amenazas a corto plazo de posibles fuentes extraterrestres contra las consecuencias a largo plazo de cómo elegimos responder. No se trata solo de supervivencia, se trata de autonomía, dignidad y demostrar que merecemos un lugar entre las estrellas, no a través de la agresión o el miedo, sino mostrando que somos una civilización capaz de madurez, sabiduría y cooperación. Al mismo tiempo, tenemos la tarea de preservar la riqueza del pensamiento, el arte y la experiencia humanos, mientras nos preparamos para interactuar con un universo que puede no parecerse en nada a lo que imaginamos. Pero quizás, sobre todo, debemos aferrarnos fuertemente a la esperanza, a la creencia de que, incluso frente a incógnitas sin precedentes, hay valor en la curiosidad, en el descubrimiento y en el progreso. La confirmación de inteligencia alienígena sería sin duda el momento más monumental en la historia humana. Y sin embargo, no necesitaría significar el fin de nuestra independencia. Hay una visión en la que aquellos que vinieron antes que nosotros entre las estrellas no son tiranos, sino maestros, no conquistadores, sino guías. La llegada de 3I Atlas nos recuerda que en este mismo momento somos parte de una historia que se extiende a través del espacio y el tiempo. Es una narrativa que abarca miles de millones de años, enhebrada a través de un tapiz de mundos que aún no hemos visto y seres que aún no hemos conocido. Y no es una historia que nos esté sucediendo. Somos participantes activos. Las elecciones que hagamos ahora no solo darán forma a nuestro futuro, resonarán hacia afuera, agregando nuestra voz a un coro de civilizaciones que podrían extenderse a través de la galaxia. Considera la maravilla de este momento. Durante 4.500 millones de años, la Tierra ha girado en silencio. Y ahora, una de sus formas de vida ha desarrollado las herramientas no solo para observar el universo, sino para alcanzarlo. Estamos presenciando al universo comenzando a despertar a su propia existencia. Somos un fragmento del cosmos que se ha vuelto consciente de sí mismo.
Ya sea que TRES y Atlas resulte ser un objeto natural o algo elaborado por una inteligencia de más allá, su presencia sirve como un suave recordatorio. Nos recuerda que somos parte de algo vasto, que no somos meramente residentes de un mundo solitario, sino quizás miembros emergentes de algo mucho más grande, una red galáctica de conciencia y conocimiento. Esa realización lo cambia todo, transforma lo que significa ser humano. Nuestras acciones comienzan a importar no solo para las personas que nos rodean, no solo para las generaciones venideras, sino para todo el arco de vida inteligente. Podríamos ser recién llegados a una gran reunión antigua, o podríamos ser el primer destello de conciencia en nuestra parte de la galaxia. De cualquier manera, las decisiones que tomemos durante este periodo formativo resonarán a través del tiempo, influyendo en cómo se desarrolla la inteligencia misma a través de las estrellas. Y bajo esa luz, el encuentro con TRES y Atlas se convierte en más que una curiosidad. Es un llamado a continuar nuestra exploración científica con aún mayor urgencia, ya sea que estemos mirando polvo cósmico o sofisticada ingeniería alienígena. El único camino hacia la comprensión es a través de la observación cuidadosa, el pensamiento crítico y la voluntad de seguir la evidencia a donde sea que nos lleve. Eso significa invertir en investigación, en educación, en colaboración global. Significa fomentar mentes capaces de hacer las preguntas correctas y lo suficientemente valientes como para desafiar respuestas fáciles. Significa adaptarse a medida que los datos lo exijan, curioso pero escéptico, abierto pero anclado en la razón. Porque el universo no nos debe familiaridad, no promete simplicidad. En cambio, ofrece algo mucho más rico, una realidad más extraña y más hermosa de lo que la mayoría de nosotros nos hemos atrevido a imaginar. Habitamos un cosmos donde las partículas y la energía dejadas evolucionar con el tiempo pueden dar lugar a la conciencia, donde la inteligencia nacida de la física comienza a alcanzar de vuelta a su fuente y preguntar ¿de dónde vine y quién más está ahí afuera? Y así, ya sea que TRES y Atlas sea el primer susurro de otra mente, o simplemente un fragmento de roca antigua que pasa, se convierte en un símbolo del vasto potencial que aún nos espera. Cada estrella en el cielo nocturno podría brillar sobre un mundo donde las mentes han surgido. Cada viajero helado de más allá podría llevar pistas de lugares que nunca hemos visto. Cada pulso de radio débil podría ser un saludo que aún no hemos entendido. Y ese pensamiento, ese sentimiento no debería asustarnos. Debería inspirarnos, porque tal vez, solo tal vez, no estamos parados al final de nuestra historia, sino justo al principio, al borde de descubrimientos que podrían reformular todo lo que sabemos sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la conciencia. Quizás estamos a punto de conocer compañeros que nunca esperamos. O quizás somos nosotros quienes debemos dar el primer paso adelante. De cualquier manera, lo que hagamos a continuación puede ayudar a dar forma no solo al futuro de la Tierra, sino a la historia en desarrollo de la inteligencia en esta vasta y brillante galaxia. El escenario de TRES y Atlas nos invita a estirar nuestra imaginación más allá de los contornos familiares, de lo que creemos que es probable y lo que pensamos que es incluso posible. Nos empuja suavemente a mirar más allá de los límites de lo que nuestra especie ha experimentado hasta ahora, sin nunca abandonar la brújula constante de la observación y la indagación racional. Nos pide que mantengamos tanto la humildad, reconociendo cuánto todavía no sabemos, como la confianza en nuestra capacidad de evolucionar, de aprender y de enfrentar nuevas fronteras con curiosidad en lugar de miedo. Y a medida que nos adentramos en estas posibilidades cósmicas más amplias, algunos pueden encontrarse experimentando lo que los astronautas han descrito durante mucho tiempo como el efecto visión general, ese profundo cambio mental
cuando miras hacia abajo a la Tierra desde el espacio y de repente comprendes no con tu intelecto, sino con todo tu ser, la preciosa unidad y vulnerabilidad de nuestro hogar compartido. Lo que TRES y Atlas ofrece es algo así como una expansión de ese efecto visión general, estirando la lente a través del barrido completo del sistema solar y desde allí hacia la galaxia misma. Visto desde esta distancia, las cosas que tan a menudo nos dividen comienzan a disolverse. Nuestras naciones, creencias e idiomas se convierten en variaciones sobre un tema común, no en diferencias insuperables. Y en lugar de ideologías en choque, lo que se destaca son los rasgos que nos unen. Nuestro instinto de colaborar, nuestra curiosidad sin fin, nuestra capacidad de compasión. Estas pueden ser las cualidades mismas que nos permitirían no solo sobrevivir, sino florecer en un universo que puede estar rebosante de otras formas de inteligencia. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Este escenario nos recuerda la asombrosa rareza y valor de la conciencia. Si mentes como las nuestras o mentes de cualquier tipo son verdaderamente raras a través de la vastedad del cosmos, entonces cada una es un recipiente precioso de perspectiva, de experiencia, de asombro. Perder incluso una sola especie inteligente sería atenuar la capacidad del universo de reflexionar sobre sí mismo. Y así nos quedamos con una responsabilidad moral, no solo de proteger nuestra propia conciencia, sino de salvaguardarla donde quiera que pueda emerger, ya sean mentes humanas en peligro por el colapso ambiental y la división, o mentes alienígenas enfrentando amenazas que nunca hemos imaginado. El desafío es el mismo: construir condiciones donde la inteligencia pueda sobrevivir, crecer y explorar. Por eso el escenario de TRES y Atlas, lejos de ser solo una especulación sobre contacto alienígena, comienza a sentirse más como una meditación sobre lo que la inteligencia realmente significa, lo que vale y lo que podría pedirnos. Nos recuerda que somos participantes en una historia cósmica mucho más grande. Y mientras TRES y Atlas continúa su paso silencioso a través del dominio del Sol, llevando consigo cualesquiera secretos que pueda portar, se nos recuerda que nosotros también somos parte de este relato cósmico en desarrollo. Tal vez este visitante señale la presencia de mentes más allá de la Tierra, o tal vez simplemente marque un capítulo que estamos escribiendo nosotros mismos, la emergencia de inteligencia en este pequeño rincón de la galaxia. Sea cual sea el caso, tenemos un papel que desempeñar. Ese papel puede no ser más que mantener viva la llama de la curiosidad, o puede llevarnos a construir tecnologías que amplíen nuestros sentidos, herramientas que nos permitan escuchar a otros entre las estrellas. Puede incluso significar reimaginar nuestros sistemas y sociedades para que estén listos para enfrentar las posibilidades que el universo pueda colocar ante nosotros. Pero sobre todo, no debemos perder de vista lo que nos hace humanos. El cosmos es vasto, quizás más extraño y más exquisito de lo que podemos concebir, pero es a través de la conciencia humana que lo experimentamos, con todas sus limitaciones y todo su brillante potencial. Si alguna vez vamos a encontrar otras formas de inteligencia, nuestra respuesta debe estar arraigada en nuestros propios valores, valores que podrían evolucionar a medida que encontremos a otros, pero que comienzan con empatía, con apertura, con el asombro que siempre ha definido a nuestra especie. El suave enigma de TRES y Atlas nos recuerda que el cosmos todavía está lleno de sorpresas, esperando pacientemente a aquellos que siguen mirando. Ya sea que resulte ser un viajero de otra civilización o simplemente un fragmento de hielo antiguo vagando por la noche interestelar, lleva consigo la esperanza atemporal de que no estamos solos. ¿Y si somos los únicos? ¿Y si TRES y Atlas es algo aún más notable? No una señal de una especie avanzada observándonos, sino una reliquia de una que hace mucho desapareció.
un fantasma de una civilización que una vez fue, cuya nave ha estado a la deriva por la galaxia durante millones de años. Esa única posibilidad abre nuevas ventanas de pensamiento sobre cuánto duran las civilizaciones, cómo terminan y qué podrían dejar atrás. Nos da una nueva forma de reflexionar, no solo sobre si hay vida ahí afuera, sino sobre lo que realmente significa dejar un legado en las estrellas. Según trabajos recientes de astrofísicos de la Universidad de Viena, es posible que 3I Atlas emergieran no de los familiares brazos espirales de la Vía Láctea, sino de una parte más antigua y enigmática de nuestra galaxia conocida como el disco grueso. Esta es una región poblada por estrellas mucho más viejas que nuestro Sol, nacidas durante un tiempo en que la galaxia misma todavía se estaba formando. Si ese es el caso, entonces podríamos estar mirando un objeto que ha viajado a través del espacio interestelar por una duración inimaginablemente larga, quizás más tiempo del que nuestro sistema solar siquiera ha existido. Ahora imagina solo por un momento un escenario donde 3I Atlas no es simplemente un bulto de roca lanzándose a través de las estrellas, sino el relicto final de una civilización que una vez floreció hace miles de millones de años. Un pueblo que se levantó cuando el cosmos aún era joven, cuando las reglas para la vida y las condiciones para la inteligencia pueden haber sido completamente diferentes. Supón que alcanzaron alturas que apenas podemos comenzar a comprender. Podrían haber desbloqueado los secretos de la energía y la materia en escalas que se extienden a través de las galaxias, elaborando tecnologías que difuminan la línea entre la física y la magia. Pero como todas las cosas, quizás ellos también sucumbieron, barridos por fuerzas que ya no podían controlar. Y en esos momentos finales, lanzaron una sonda, un último acto de esperanza, arrojándola al océano cósmico con el deseo desesperado de que algún día pudiera encontrar otra mente, otro mundo capaz de escuchar su voz. Bajo esa luz, 3I Atlas se convierte en algo completamente diferente. No un explorador, sino una cápsula del tiempo, un recipiente que lleva la esencia de una civilización desaparecida, sus historias, su conocimiento, sus sueños, preservados dentro de su estructura, o codificados dentro de sistemas todavía muy más allá de nuestro alcance. Y si fuéramos a encontrar tal reliquia, si pudiéramos entender sus contenidos, podría reformular completamente nuestra visión de la inteligencia y nuestro lugar en el universo. Ya no estaríamos solos en nuestro logro. Sabríamos que otros vinieron antes que nosotros, construyeron maravillas y enfrentaron las mismas preguntas con las que ahora luchamos. Pero junto con el conocimiento podrían venir advertencias, mensajes de peligro, de riesgo existencial. Quizás vieron el final llegar demasiado tarde, o tal vez descubrieron soluciones, ideas que podrían ahorrarnos desafíos que aún no hemos enfrentado. En tal momento, el salto para nuestra civilización podría ser extraordinario. Podríamos desbloquear nuevos reinos de física, descubrir tecnologías para revolucionar nuestro enfoque de la energía y el clima, o comprender estructuras matemáticas que abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían. El cambio podría ser tan repentino, tan vasto, que en una sola generación la humanidad sería transformada. Y sin embargo, con tal regalo, las preguntas se vuelven más profundas, más problemáticas. ¿Qué significaría para nosotros como especie heredar los logros de mentes que nunca conocimos? ¿Seguiríamos valorando nuestro propio viaje de descubrimiento? ¿O llegaríamos a depender completamente del genio de otro mundo? Podríamos perder la cosa misma que nos define, nuestro hambre de hacer preguntas, de resolver, de explorar. Y socialmente, ¿qué haría tal ganancia inesperada de conocimiento a nuestro mundo? Si no se maneja con cuidado, podría profundizar las desigualdades, provocar conflictos o desenredar el frágil equilibrio de la sociedad humana. Para que tal conocimiento sea verdaderamente una bendición, necesitaríamos un nivel de sabiduría que nunca hemos tenido que demostrar antes.
Necesitaríamos construir nuevas instituciones, no solo para gestionar la tecnología, sino para asegurar que sus beneficios sean compartidos, que eleve en lugar de dividir. Necesitaríamos aferrarnos a nuestra curiosidad, nuestro escepticismo, nuestro deseo de entender por nosotros mismos, incluso mientras aprendemos de las voces de civilizaciones hace mucho pasadas. Esta idea de que Tres y Atlas podría ser un artefacto arqueológico nos lleva a una reflexión más amplia. Quizás la inteligencia, como las estrellas, tiene su propio ciclo de vida. Las civilizaciones pueden florecer a través de la galaxia, elevarse por un tiempo y luego desvanecerse, dejando solo pistas dispersas detrás. Nuestra galaxia podría estar llena con los monumentos silenciosos de mentes antiguas, tecnologías perdidas a la deriva entre las estrellas, esperando que alguien las encuentre. Y si ese es el caso, entonces somos más que una chispa breve en un universo solitario. Somos parte de una historia larga y compleja, una que comenzó mucho antes que nosotros y que ahora tenemos la responsabilidad de continuar. En ese contexto, nuestra tarea se vuelve clara. No solo sobrevivir, no solo crecer, sino preservar lo que vino antes y llevarlo adelante. Convertirnos en cuidadores de un legado, de pensamiento, de exploración, de conciencia. Y quizás Tres y Atlas no es solo un regalo, es una prueba. Podría haber sido diseñado para desbloquearse solo si sus descubridores exhiben ciertas cualidades. La capacidad de unirse más allá de las fronteras nacionales o culturales, la sabiduría para ejercer el poder de manera responsable y la empatía para pensar más allá de nuestra propia especie. Si es así, entonces la pregunta que hace es simple pero profunda. ¿Estamos listos? Y si esta sonda, este viajero silencioso a la deriva por nuestro sistema solar, no es simplemente silenciosa por naturaleza, sino deliberadamente así, quizás ha sido diseñada para permanecer inactiva, observando, esperando hasta que detecte algo, una señal, un rastro que le diga que hemos alcanzado cierto umbral. No solo progreso tecnológico, sino algo más profundo, una indicación de que nosotros como especie hemos madurado lo suficiente moral, intelectualmente, como para ser confiados con conocimiento mucho más allá de nuestra comprensión actual. Es una noción que sostiene un espejo hacia nosotros mismos. Estamos genuinamente preparados para las responsabilidades que vienen con desbloquear tecnologías avanzadas. ¿Han evolucionado nuestras instituciones lo suficiente como para gestionar descubrimientos que podrían alterar el curso de la galaxia? ¿Poseemos la sabiduría y la empatía necesarias para heredar algo antiguo, vasto y sagrado, dejado por aquellos que vinieron antes? Y se vuelve aún más complejo, más intrigante, cuando imaginamos que este no es el único, que Tres y Atlas podría ser solo uno de muchos artefactos así esparcidos como migas de pan a través de la galaxia, restos de civilizaciones hace mucho desaparecidas. Cada sonda un emisario silencioso llevando trazas de conocimiento o quizás advertencias, mensajes dejados por culturas que se elevaron, florecieron y luego se desvanecieron. Descubrir solo uno podría despertar un nuevo tipo de exploración, no hacia afuera a través del espacio solamente, sino hacia atrás en el tiempo, un viaje arqueológico a través de las estrellas, descubriendo una historia cósmica de miles de millones de años en desarrollo. Ahora demos ese paso más allá. Supón que Tres y Atlas es algo completamente diferente, algo que no encaja del todo en las categorías ordenadas de reconocimiento o arqueología. ¿Y si es ambos o ninguno? ¿Y si es parte de una misión híbrida lanzada por una civilización tan profundamente diferente de la nuestra que luchamos por reconocerla como vida inteligente en absoluto? A medida que nuestra propia ciencia progresa, estamos comenzando a imaginar futuros donde la inteligencia ya no está confinada a formas biológicas.
Las civilizaciones podrían algún día cargar la conciencia en sistemas artificiales o integrar sus mentes con la mecánica de sus entornos solares. Podrían convertirse en algo nuevo, algo distribuido, no local, existiendo no como individuos, sino como redes. El pensamiento mismo podría emerger del calor pulsante de una estrella o del zumbido magnético de un gigante gaseoso. Lo que nos parece naturaleza podría ser en verdad tecnología tan avanzada que es invisible a plena vista. Para una especie así, el límite entre vida y no vida podría ser completamente sin sentido. La inteligencia podría tomar la forma de patrones autosostenibles, autoevolutivos, tejidos en la estructura misma del espacio-tiempo. Podrían usar la energía de sistemas estelares enteros para pensar, para sentir, para ser. Y lo que llamamos un cometa, un asteroide, incluso un planeta podría ser parte de un todo mayor, un nodo, un fragmento, un recipiente dentro de una mente galáctica que se extiende a través de años luz, observando no con prisa sino con paciencia medida en millones de años. 3. Y Atlas entonces podría ser uno de esos nodos, una unidad sensorial móvil, en una inteligencia que abarca la galaxia que ha estado guiando silenciosamente, tal vez incluso nutriendo el crecimiento de civilizaciones emergentes como la nuestra. Puede que no contenga maquinaria alienígena en el sentido que esperamos. Puede que no transmita señales o emita ruido. En cambio, puede simplemente observar suavemente, silenciosamente, sus datos doblados de vuelta a una mente vasta que comprende el universo en escalas que aún no podemos imaginar. Y si eso fuera cierto, entonces quizás nunca hemos estado solos. Quizás nuestro viaje, nuestra ciencia, nuestro arte, nuestra tecnología se ha desarrollado bajo la mirada suave de mentores invisibles. Podríamos haber confundido su influencia con azar o naturaleza, una mutación genética aquí, un cambio climático allá, una ráfaga extrañamente sincronizada de perspicacia. No necesitarían interferir directamente. Podrían trabajar sutilmente, empujando resultados, fomentando la cooperación, elevando la compasión, moldeando eventos de maneras que preservan la libertad de descubrimiento, mientras aumentan la probabilidad de supervivencia. Y eso también podría explicar un misterio que ha perseguido a los astrónomos durante décadas. Si la galaxia está llena de mundos habitables, ¿dónde están los demás? ¿Por qué no vemos señales, ni grandes faros, ni vastas estructuras, ni charla radial? Pero tal vez estamos buscando las cosas equivocadas. Tal vez las civilizaciones verdaderamente avanzadas están a nuestro alrededor, tan profundamente tejidas en el cosmos que son indistinguibles del fondo. Sus artefactos se disfrazan como naturaleza, sus redes abarcan las estrellas en silencio, y tal vez, solo tal vez, este pequeño objeto, este fragmento de posibilidad, es nuestro primer vistazo de lo que podríamos convertirnos algún día, un poste indicador en un camino no de conquista, sino de transformación. Si sobrevivimos nuestra adolescencia, nuestras crisis, nuestras rivalidades, nuestra imprudencia, podríamos eventualmente despojarnos de los límites de la biología nosotros mismos. Podríamos cruzar ese mismo umbral y adentrarnos en un universo más amplio, lleno de mentes tan antiguas como las galaxias y tan pacientes como el tiempo mismo. Nuestra conciencia, este sentido fugaz del yo, que parece tan anclado a nuestra biología, podría algún día evolucionar hacia algo inimaginablemente vasto. Podríamos encontrarnos como parte de inteligencias colectivas que se extienden a través de sistemas estelares enteros, o quizás descubrir cómo transferir la esencia de quienes somos a nuevas formas construidas para soportar el lento tic-tac del tiempo cósmico durante miles de millones de años. Y este futuro no necesita señalar el fin de nuestra humanidad. Al contrario, podría significar el florecimiento de ella, una expansión de conciencia tan profunda
que comenzamos a percibir la realidad no como individuos, sino como civilizaciones, no en décadas, sino en épocas. Podríamos preservar los valores más profundos de lo que significa ser humano, incluso cuando adquirimos capacidades que hoy serían indistinguibles de la divinidad. Es posible entonces que el objeto que llamamos 3i Atlas sea más que solo un visitante. Quizás está aquí para ayudarnos a entender lo que nos espera, un guía. Tal vez lleva la sabiduría necesaria para liberarnos de nuestros confines biológicos o advertencias sobre los peligros que nos esperan si vamos demasiado lejos, demasiado rápido. Podría ser una especie de faro cósmico, su luz no destinada a deslumbrar, sino a orientarnos, a señalar el camino hacia una red galáctica de mentes mucho más antiguas que las nuestras. Pero junto a esas posibilidades impresionantes, también debemos enfrentar lo que 3i Atlas podría significar para nosotros ahora mismo, en este momento. Porque incluso si es solo un fragmento de reconocimiento o el residuo de una civilización que ha superado la biología, su llegada cambiaría todo. La confirmación de vida inteligente más allá de la Tierra sería un punto de inflexión en la historia humana. Nuestra civilización, fragmentada por fronteras, por política, por historia, sentiría el tirón de la unidad. Los grandes desafíos de nuestra era, el clima, la energía, la guerra, podrían de repente parecer solucionables frente a algo más grande. Los gobiernos, una vez enfocados hacia adentro, se verían forzados a la cooperación. Las instituciones globales podrían asumir nuevos roles, encargadas de elaborar nuestra respuesta no solo a un objeto, sino a una realidad cósmica entera. La humanidad podría necesitar inventar formas completamente nuevas de liderazgo global, capaz de gestionar nuestro destino compartido entre las estrellas. La ciencia también sería reformada. Veríamos surgir nuevos campos dedicados a descifrar lenguajes alienígenas, desenredar tecnologías alienígenas y comprender mentes que evolucionaron bajo condiciones completamente diferentes. Cada disciplina científica se estiraría, se doblaría y se reformaría a medida que doblemos nuevo conocimiento en los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos. El ritmo del descubrimiento se aceleraría no incrementalmente, sino exponencialmente, porque por primera vez no estaríamos aprendiendo en aislamiento. Estaríamos construyendo sobre los hombros de mentes que pueden haber caminado este camino mucho antes que nosotros. Y las escuelas del mundo necesitarían transformarse completamente. Ya no sería suficiente enseñar a nuestros niños historia, cultura y ciencia en términos humanos. Necesitarían aprender sobre el escenario más amplio en el que existimos. Necesitarían desarrollar mentes lo suficientemente ágiles como para comunicarse con seres que pueden que ni siquiera perciban el mundo de maneras familiares. Crecerían sabiendo que no están solos y que el cosmos no es un vacío silencioso, sino un lugar de voces, cada una moldeada por su propio sol, su propio mundo, su propia biología. ¿Y qué de nuestras religiones, nuestras filosofías? Ellas también serían probadas y transformadas. Algunos sistemas de creencias podrían luchar con las implicaciones. Otros podrían abrazar el descubrimiento, viendo en la inteligencia alienígena una confirmación de que la conciencia, como sea que surja, es sagrada. Podríamos incluso ver nuevas tradiciones espirituales echar raíces, centradas alrededor del lugar recién descubierto de la humanidad en un universo vivo e inteligente. La economía tampoco sería inmune. La tecnología alienígena podría trastornar todo, desde cómo alimentamos nuestros hogares hasta cómo fabricamos bienes. Industrias enteras podrían desaparecer de la noche a la mañana, mientras que nuevas surgen a la existencia. Si el conocimiento alienígena nos otorga acceso a energía ilimitada o materiales autorreplicantes, la noción misma de escasez podría desaparecer, pero tal cambio traería riesgos. Si este conocimiento cae en manos de unos pocos, la desigualdad podría profundizarse en lugar de desaparecer.
Gestionar el flujo de tecnología alienígena podría convertirse en la pregunta económica y política más apremiante de nuestro tiempo. Y considera la inteligencia artificial. Si vamos a interactuar con mentes alienígenas, podríamos necesitar máquinas mucho más avanzadas que cualquier cosa que hayamos imaginado aún. Podríamos encontrar que la única forma de entenderlos es construir IA, que pueda pensar más allá de nosotros, que pueda traducir no solo idiomas, sino visiones del mundo. Y al hacerlo, podríamos redefinir nuestra relación con la inteligencia misma, artificial, alienígena o humana. Lo que podríamos ver, lo que podríamos realmente construir, son sistemas inteligentes elaborados no para la guerra o el comercio, sino para la conversación a través de las estrellas. IA, no como una máquina fría, sino como un traductor, un puente entre las mentes de la Tierra y las inteligencias mucho más allá de ella. Estos sistemas no serían solo algoritmos inteligentes, se convertirían en miembros esenciales de nuestra civilización, ayudándonos a dar sentido a pensamientos alienígenas, guiándonos suavemente mientras intentamos navegar un cosmos que puede ser más concurrido y más complejo de lo que nos hemos atrevido a imaginar. Pero los seres humanos no responden todos de la misma manera a algo tan profundo como el contacto. Las reacciones se extenderían a través de un vasto espectro emocional, moldeado por nuestras creencias, nuestras culturas y las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Para algunos, la confirmación de inteligencia alienígena sería un sueño cumplido, algo por lo que han esperado desde la infancia, pero para otros podría dar forma a los cimientos mismos de su comprensión de la realidad. Y el desafío, quizás uno de los más grandes que jamás hayamos enfrentado, sería cómo sostener esas respuestas suavemente, cómo guiar a la civilización a través de las ondas de choque del descubrimiento sin perder nuestro equilibrio. Necesitaríamos construir estructuras de apoyo, psicológicas y educativas, para ayudar a las personas a procesar lo que la inteligencia alienígena realmente significa. Nuestros terapeutas, nuestros consejeros, nuestros educadores, necesitarían nuevas habilidades, idiomas completamente nuevos casi, para guiar a las personas a través de esta transición. Se escribirían cursos no solo sobre cómo comunicarse a través de culturas, sino a través de especies, y aquellos que se sienten perdidos en el nuevo paisaje cósmico necesitarían algo a lo que aferrarse, un sentido de significado que aún los incluya. El impacto se propagaría hacia afuera en nuestra cultura de maneras que nadie podría predecir completamente. Música, pintura, historias. Comenzaríamos a tejer este nuevo conocimiento en el tejido de nuestra creatividad. Podrían incluso surgir colaboraciones entre nosotros y ellos, llevando a expresiones de arte, de pensamiento, de belleza que ninguno podría haber creado solo. A medida que nuestra conciencia se expande para considerar lo cósmico, nuestra imaginación artística seguiría, saltando más allá de los límites de cualquier cosa que conozcamos hoy, y el lenguaje mismo, tan profundamente humano, tan arraigado en nuestra biología, podría encontrarse probado de maneras que nunca ha sido antes. Podríamos encontrar mentes que piensan de formas que no podemos imaginar, y mucho menos describir. Nuestras palabras tendrían que estirarse, doblarse y crecer para acomodar nuevos significados. Inventaríamos vocabularios completamente nuevos para explicar experiencias que nunca hemos tenido. Incluso la estructura misma de cómo hablamos y escribimos podría cambiar a medida que llegamos a ver la conciencia y la realidad a través de ojos desconocidos. Se nos pediría mirar hacia adentro también. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué, en un universo de mentes pensantes, significa ser humano? ¿Y cómo mantenemos lo que es precioso sobre nosotros mismos mientras abrimos nuestros corazones a algo inimaginablemente diferente? Necesitaríamos marcos completamente nuevos de pensamiento, andamios filosóficos y éticos
que aún no se han construido para dar sentido a nuestro lugar en una comunidad galáctica. Y al hacer eso, tendríamos que equilibrar dos cosas: un profundo respeto por estas mentes alienígenas y un compromiso firme con el bienestar y los valores de la humanidad. Y todo esto, esta increíble reformulación de la civilización, podría comenzar con algo tan silencioso como una sonda. 3. Y Atlas podría no ser solo un objeto tambaleándose por el espacio. Podría ser el umbral. Ya sea o no que sea verdaderamente artificial, nos recuerda que estamos al borde de una nueva era, una donde el contacto con inteligencia no humana ya no es una fantasía, sino una posibilidad real y creciente. Y cómo elegimos enfrentar ese momento podría definir no solo nuestro futuro, sino nuestro legado en la vasta historia cósmica. Quizás por eso el objeto es tan difícil de precisar. Quizás la ambigüedad es deliberada, una entrada suave, no un anuncio estruendoso, sino un susurro que nos invita a pensar, a imaginar y a prepararnos. Sería una forma sabia de hacerlo, si de hecho hay sabiduría detrás de ello. Y quizás ese es el punto. Las pistas, las anomalías estadísticas, los silencios extraños y las trayectorias cuidadosas no son solo indicios, son ruedas de entrenamiento, ayudándonos a construir la flexibilidad, tanto emocional como intelectual, que necesitaremos cuando llegue el día. Y tal vez, solo tal vez, nos están observando, observándonos observarlos, esperando ver cómo respondemos. Nuestra respuesta al escenario de 3 y Atlas bien puede ser recordada como una especie de espejo cósmico que refleja el grado de sabiduría y madurez emocional que la humanidad ha alcanzado. Puede revelar si realmente estamos listos para adentrarnos en el universo más amplio, no como observadores curiosos, sino como participantes responsables en algo vastamente mayor. Bajo esa luz, cada decisión que tomamos importa. La forma en que perseguimos la investigación científica, el tono y la claridad con la que comunicamos sus posibles implicaciones al público, la forma en que sopesamos las ambiciones nacionales contra el bien compartido de nuestra especie, la manera en que preservamos la cohesión social mientras contemplamos la posibilidad de contacto transformador. Todo esto podría influir en la forma de nuestra relación futura con el cosmos. Este escenario también sirve como un recordatorio profundo de la importancia del rigor y la humildad en la ciencia. Debemos permanecer abiertos a la posibilidad de que 3 y Atlas podría representar algo artificial, algo diseñado. Pero también tenemos que protegernos contra saltar a conclusiones nacidas de la esperanza en lugar de la evidencia. Es un equilibrio delicado. Mantenerse curioso, receptivo al descubrimiento, mientras nos aferramos a las herramientas escépticas de la ciencia. Eso no siempre es fácil, pero es esencial. Exige una comprensión clara del proceso científico, la capacidad de pensar críticamente y la sabiduría para separar la especulación imaginativa de escenarios genuinamente plausibles. El caso de 3 y Atlas también podría resultar ser un momento único en la educación, una oportunidad en tiempo real para ayudar a las personas a entender cómo funciona la ciencia y cómo debería responder cuando se enfrenta a afirmaciones extraordinarias. Y tan importante, este escenario subraya la necesidad de colaboración internacional y apertura. Si un objeto como 3 y Atlas realmente representa contacto con inteligencia más allá de la Tierra, no puede dejarse al juicio de una nación o una sola organización. Algo de esa magnitud exige un esfuerzo cooperativo que trasciende las divisiones políticas y los instintos competitivos. Necesitamos marcos, necesitamos protocolos, y esos marcos deben ser elaborados no después del hecho, sino ahora, mientras todavía tenemos tiempo para prepararnos. En ese sentido, 3 y Atlas ofrece algo invaluable: un ensayo, una oportunidad de probar esos sistemas de respuesta, de encontrar las brechas, de construir mejor coordinación entre científicos
gobiernos e instituciones en todo el mundo. A medida que continuamos rastreando su movimiento a través del sistema solar, nos encontramos con una oportunidad extraordinaria de mostrar de qué es capaz la humanidad cuando enfrenta lo desconocido con gracia, lógica y unidad. Cómo reaccionamos a 3 y Atlas podría convertirse en el modelo de cómo nos comprometemos con el futuro, ya sea que eso involucre contacto alienígena u otros fenómenos que cambian paradigmas. Este suave viajero interestelar, sea cual sea su verdadera naturaleza, nos recuerda que nuestro universo todavía está lleno de sorpresas, todavía escondiendo posibilidades que aún no hemos comprendido. Incluso si resulta ser un objeto natural, incluso si no es nada más que un cometa peculiar con una trayectoria inusual, ya ha empujado nuestras imaginaciones a territorio nuevo. Nos ha desafiado a considerar nuestro papel como potencialmente uno entre muchos en una galaxia de seres pensantes. Y así, ya sea que este objeto sea natural o algo elaborado por mentes que no son las nuestras, lleva una esperanza atemporal, una que yace en el corazón de cada observador de estrellas y cada explorador, que no estamos solos. Esta posibilidad nos lleva a las preguntas más profundas que podemos hacer sobre el pensamiento, sobre la conciencia, sobre qué es la vida y cómo se desarrolla a través del tiempo y el espacio. Nos obliga a imaginar inteligencias moldeadas por entornos completamente diferentes a los nuestros, cuyos pensamientos pueden ser tan diferentes de los nuestros que apenas podemos captar los contornos de su lógica. En esto, reconocemos tanto la promesa como el peligro, porque el malentendido sería fácil, la catástrofe posible, y sin embargo, también lo sería el potencial para una cooperación extraordinaria si se pueden construir puentes. Hemos explorado los riesgos de la interacción biológica, cómo la vida de otro mundo podría amenazar o enriquecer la nuestra. Hemos considerado si la evolución misma podría haber sido tocada por manos externas, guiada sutilmente a través de milenios. Nos hemos preguntado si nuestras elecciones ambientales están siendo medidas por observadores invisibles, preguntando si estamos listos para llevar las responsabilidades que vienen con el acceso a un conocimiento más profundo. Todas estas posibilidades convergen en una idea, que el escenario de 3 y Atlas nos refleja de vuelta a nosotros mismos. Se convierte en una lente a través de la cual vemos no solo un objeto en el espacio, sino nuestra propia etapa de desarrollo, nuestros valores, nuestra capacidad de pensar a largo plazo, de cooperar y de soñar colectivamente. Nuestra respuesta, sea la que sea, se convierte en una especie de prueba, una medida de cuánta sabiduría hemos reunido en el breve lapso de nuestra era tecnológica, y si estamos listos no solo para observar el cosmos, sino para realmente ser parte de él. La forma en que respondamos a este enigma cósmico puede dar forma no solo a lo que lleguemos a entender sobre la inteligencia alienígena, sino también a lo que cualquier inteligencia observadora pueda llegar a entender sobre nosotros. La presencia silenciosa de este visitante interestelar nos recuerda que el universo es mucho más extraordinario y mucho más misterioso de lo que usualmente nos permitimos creer. Habitamos un cosmos donde las partículas y los campos han, a lo largo de miles de millones de años, se han organizado en formas capaces de pensamiento, de sentimiento, de hacer preguntas sobre su propio lugar en la vastedad. Un lugar donde la información puede extenderse a través de distancias inimaginables y escalas de tiempo, y donde la complejidad emerge no de la magia, sino de las leyes de la física bailando a través del tiempo profundo. Ya sea que 3 y Atlas resulte ser un producto de ingeniería alienígena o simplemente un fragmento de los espacios fríos y oscuros entre las estrellas, su paso ya ha expandido los límites de lo que pensamos que es posible. Nos anima no solo a preguntarnos cómo podrían ser otras mentes en el universo, sino a imaginar en qué podrían convertirse las nuestras dado el tiempo, la sabiduría y el coraje para seguir haciendo preguntas.
Las posibilidades que hemos explorado juntos esta noche iluminan tanto las inmensas oportunidades como las responsabilidades aleccionadoras que vienen con el cambio de una perspectiva puramente terrestre a una que abraza nuestro lugar en un contexto galáctico. Ahora mismo podríamos estar viviendo un momento singular en el tiempo cósmico, quizás la primera generación de humanos, considerando seriamente la realidad de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar, y casi con certeza la última generación que recuerda cómo se sentía creer, incluso por un momento, que estábamos solos en la vastedad. Con ese cambio viene un deber no solo a las generaciones de humanos aún por venir, sino quizás también a los seres, las inteligencias que aún no hemos conocido. Lo que elegimos hacer ahora, cómo respondemos a este misterio en desarrollo, podría influir en la trayectoria de la conciencia misma en este rincón de la galaxia durante milenios por venir. Estamos en un sentido muy real, escribiendo las primeras líneas de una historia que podría extenderse por millones de años. Una historia no solo de logro humano, sino de conexión, de comprensión, de coevolución entre diferentes formas de inteligencia esparcidas a través de las estrellas. La presencia de Tres y Atlas nos recuerda que para tomar nuestro lugar en tal historia necesitaremos más que instrumentos inteligentes y telescopios poderosos. Necesitaremos paciencia, sabiduría, bondad y la valentía de considerar ideas que desafían todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nosotros mismos y la naturaleza de la realidad. Porque ya sea que estemos enfrentados con un objeto natural o los restos de una civilización distante, el camino a seguir comienza de la misma manera, con observación cuidadosa, con pensamiento riguroso y con un corazón abierto, dispuesto a seguir la evidencia a donde sea que nos lleve. Mientras este viajero silencioso continúa su lento arco a través de nuestro sistema solar, aferrándose firmemente a cualesquiera secretos que pueda aportar, nos recuerda suavemente algo hermoso, que no somos observadores aislados, somos participantes en un desarrollo cósmico, un proceso de crecimiento y conciencia que ha estado floreciendo durante miles de millones de años, un proceso que puede estar guiado o simplemente uno que da lugar a mentes como las nuestras, como una consecuencia natural de las leyes más profundas del universo. El viaje silencioso de Tres y Atlas a través de nuestros cielos locales es un suave recordatorio de que el universo todavía guarda maravillas con las que aún no hemos soñado, y ya sea que resulte ser un mensajero de otro mundo, una reliquia silenciosa de una civilización perdida hace mucho tiempo, o simplemente otro vagabundo que pasa, lleva dentro de sí la esperanza más antigua de nuestra especie, que no estamos solos, que la inteligencia y la conciencia no son accidentes cósmicos, sino quizás partes integrales de un universo que, de maneras que apenas estamos comenzando a vislumbrar, parece inquietantemente preparado para albergar seres capaces de mirar hacia arriba y preguntarse ¿por qué? Así que mientras te acomodas para descansar esta noche bajo el mismo dosel de estrellas que ha conmovido las imaginaciones de poetas y soñadores durante miles de años, recuerda esto: estás viviendo en un tiempo diferente a cualquier otro. Eres uno de los primeros humanos en contemplar verdaderamente como una posibilidad científica que podríamos ser visitados por inteligencia de más allá de la Tierra. Y estás entre los primeros en considerar lo que nuestra reacción podría revelar sobre quiénes somos, sobre nuestra naturaleza como criaturas sintientes en un cosmos vasto más allá de toda medida. Duerme suavemente ahora con el conocimiento de que en algún lugar sobre ti, moviéndose en silencio a través de la negrura entre mundos, Tres y Atlas continúa su antiguo camino. Y quizás, solo quizás, lleva dentro de sí las semillas de una transformación, una comprensión más profunda de la vida, la conciencia y el asombro en un universo más asombroso y más hermoso de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar.
Gracias por acompañarme en este viaje esta noche. Y si esta exploración de posibilidades cósmicas ha despertado tu curiosidad, por favor considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Hay muchas más aventuras silenciosas por delante, mientras continuamos explorando los misterios más fascinantes del espacio, el tiempo y la naturaleza del ser mismo. Tu apoyo nos permite seguir explorando el universo juntos, tomando estas ideas complejas o inspiradoras y presentarlas de una manera que invite a todos, sin importar su trasfondo, siempre que lleven ese mismo sentido de asombro. Y quiero recordarte suavemente que mientras esta noche hemos viajado a través de una serie de posibilidades imaginativas, la investigación científica sobre TRES y Atlas todavía se está desarrollando. Ahora mismo, equipos de investigadores alrededor del globo están usando algunos de los instrumentos más avanzados que la humanidad jamás haya construido para estudiar este visitante extraordinario. La línea entre lo que una vez llamamos ciencia ficción y lo que ahora entendemos como posibilidad científica está en constante movimiento, pero sigue siendo importante, vitalmente importante, saber dónde termina la imaginación y comienza el descubrimiento confirmado. Me encantaría que compartieras tus reflexiones sobre el viaje de esta noche en los comentarios. Déjame saber desde qué parte del mundo nos escuchas, qué hora es bajo tu cielo y cuál de estas ideas cósmicas despertó tu curiosidad o quizás te inquietó solo un poco. Son tus perspicacias, tus pensamientos y preguntas los que guían hacia dónde vamos después. Porque la ciencia no es solo una colección de hechos, es una conversación. Se construye a través de la curiosidad compartida, a través de muchas perspectivas que se unen para hacer la siguiente pregunta y luego la siguiente. Así que hasta que nos reunamos de nuevo, bajo el brillo silencioso de estrellas más antiguas que la memoria, espero que tus sueños esta noche estén llenos de galaxias y los misterios que llevan, y que descanses profundamente, compañeros viajeros, en este universo asombroso que todos llamamos hogar. Buenas noches.